Un grupo de ingleses llegan a las costas de Virginia para formar una colonia, pero cuando la comida se acaba y empieza el canibalismo, el capitán Smith busca al jefe de una tribu para hacer comercio, conociendo también a su hija de la cual se enamora. Al regresar a su país, Pocahontas descubre que murió en el viaje y con el tiempo se enamora de otro. Pero con los años el hombre regresará a buscarla y ella tendrá que tomar una decisión. Sin más preámbulos, les doy la bienvenida a Loco4Movies, resumiéndoles en esta ocasión un nuevo mundo. 1607. Un grupo de ingleses llegan a las costas de Virginia mientras son observados por los nativos de ese lugar. Después de adentrarse en el bosque, preparan un capitán llamado Smith para colgarlo por sublevarse en el barco, pero el capitán Newport, que es el líder, lo perdona dándole una última oportunidad. Más tarde el capitán conversa con sus hombres, avisándoles que deberán alimentarse con lo que tienen en los barcos, y por ninguna razón molesten a los nativos ya que más adelante los necesitarán para comerciar por alimentos. Después de caminar por el campo, el capitán y sus hombres se encuentran un grupo de nativos, por lo que se detienen para que sepan que no son una amenaza. Una joven llamada Pocahontas quiere acercarse pero no se lo permiten. Después que los nativos los dejan, el capitán ordena que preparen el lugar donde se establecerán y vivirán, advirtiendo que a los perezosos se les castigará, y agregando que su misión en ese lugar solo es para establecer una colonia. Días después los nativos regresan y se acercan a los ingleses, pero estos no les hacen caso y tratan de desviar miradas directas. Tiempo después informan al capitán que están robando comida. Al encontrar al culpable ordena que le corten las orejas. Además detienen a dos nativos al creer que estaban espiando. A los días un nativo coge un hacha y uno de los ingleses acaba con él por no entregársela. Y como su gente empieza a observarlos, Smith agarra al criminal y lo sumerge en el agua para que vean que hizo justicia. El capitán Newport se empieza a preocupar ya que han perdido el favor de los nativos. Además, a esas alturas se están quedando sin comida y hay muchos enfermos. Pero también ha escuchado de una ciudad en la parte alta del lugar donde vive el jefe de una tribu, por lo que les pide a sus hombres que se encuentren con él y lo convenzan de hacer comercio, avisándoles también que regresará a Inglaterra para traer más comida dejando al capitán Radcliffe al mando. Todos saben que visitar al jefe de la tribu será muy arriesgado, por lo que proponen enviar a Smith ya que es el mejor soldado del equipo. Él acepta ya que sabe que si lo consigue recuperará su reputación. Horas más tarde Smith con sus hombres suben un barco y navegan hacia su destino. Mientras viajan menciona que el lugar es hermoso para vivir. Además es tan amplio que habrán tierras para todos y vivirán una verdadera democracia, donde todos se apoyarán y no habrá gente que les esté molestando para cobrarles rentas o impuestos. Antes de llegar el barco se detiene por el poco fondo y deciden avanzar a pie. Uno de los nativos escapa y luego un grupo más pequeño continúa en una balsa hasta que ya no pueden seguir. Smith decide avanzar solo con el nativo que queda, pero al final lo pierde en la hierba alta. Aún desorientado sigue su camino hasta que empieza a ser atacado. De pronto un grupo de nativos lo capturan y lo conducen a su aldea. Al llegar lo llevan ante el jefe. Smith se presenta y le dice que vive en Inglaterra. Además él y todos sus barcos que están en ese lugar se irán en la primavera. Luego le propone comerciar con ellos mostrándoles de ejemplo la pólvora. Los nativos se asustan y uno de ellos intenta matarlo. Pocahontas se arroja sobre él para defenderlo. Esto hace que el jefe lo perdone ya que está seguro que a su hija le enseñará sobre su mundo. Momentos después Smith participa en un tipo de ceremonia y lo sacan del lugar. El hombre empieza a vivir con ellos viendo sus costumbres. Luego intenta acercarse a Pocahontas para entender su lenguaje. De pronto entre ambos empiezan a hacer algo más que amistad. Smith menciona que Pocahontas era muy hermosa y la favorita de los 100 hijos que tenía el jefe de la tribu. Con el pasar de los días los nativos lo empiezan a aceptar como uno más. Smith nota que son muy amables y tienen muchos valores basándose en el respeto. Además en ningún momento vio nada negativo en ellos. En una conversación el jefe le dice a Pocahontas que pase lo que pase coloque a su pueblo por delante de todo, ya que a pesar que Smith muestra bondad no pertenece a ellos. Días después la pareja demuestra el amor que se tienen, pero a la vez Smith menciona que debe negar todo lo que tenga que ver con ese sentimiento. Pasan los meses y el jefe lo deja libre, ya que había entendido que Smith y sus hombres debían dejar ese lugar en la primavera. Al llegar encuentra el ambiente muy deprimente. Además todos están de hambre y hay muchos muertos. Un colono llamado Wingal luego sale a su encuentro diciéndole que es el nuevo capitán, avisándole que ha sido condenado por deserción por irse con los nativos. Un par de soldados aprovechan y se rebelan contra Wingal porque solo se ha dedicado a esconder la comida.
Este ordena que sus hombres los detengan para hacer justicia con sus propias manos, pero uno de los soldados acaba con él. Los hombres luego se unen y declaran a Smith como el nuevo líder de la colonia, pero el capitán siente por dentro que fue un error haber regresado. Incluso si hubiera dejado que el amor continúe entre Pocahontas y él, otro sería el resultado. De un momento a otro ordena a todos que caven un pozo pensando que así encontrará oro. El hambre continúa ya que los peces han empezado a escasear. Incluso descubren que uno de ellos ha muerto y alguien se ha comido sus manos. Pasan los meses y llega el invierno. Esto hace que las cosas empeoren porque los hombres se han empezado a comer a los muertos. De un momento a otro aparece Pocahontas con un grupo de nativos trayéndoles comida fresca en contra de su padre. La joven luego se acerca a Smith y le pregunta por qué ya no la visita. El capitán solo le dice que no debería confiar en él porque no lo conoce. Pocahontas se despide diciéndole que no lo olvide, y en el camino se empieza a preguntar quién es el hombre del que ella se enamoró. Días después, Smith llega río arriba y comercia con un nativo. Además se vuelve a encontrar con Pocahontas y pasa tiempo con ella. Pasan los días y el jefe de la tribu descubre que los ingleses han sembrado usando sus semillas. Y al saber que Pocahontas se las dio, la reprende porque eso hará que se quede más tiempo. La joven luego va en busca de Smith para confirmar si su verdadera intención es quedarse en ese lugar. Al saber que sí, le pide que haga las paces con los nativos. Smith se muestra diferente y le dice que no irá al lugar donde ella vive porque no es el adecuado, pidiéndole que se quede con él en el fuerte ya que sabe que al final se enterarán que estuvo ahí. Pero Pocahontas no acepta y lo deja. Al día siguiente los nativos llegan al fuerte y lo atacan. Los colonos los descubren y empiezan a luchar con ellos. Pocahontas, que está en otro lugar, encuentra a su hermano herido y lo ve morir. Luego es enviada ante su padre. Este enojado le dice que le enviará a vivir lejos y dejará de llamarla hija. Mientras tanto, los nativos logran entrar al fuerte, y después de luchar con muchos colonos se dirigen a sus plantaciones y las comienzan a destruir. Uno de los soldados le informa a Smith que a Pocahontas le están llevando otra tribu. Además, si logran rescatarla, su padre no los atacará de nuevo porque la quiere. Incluso solo les están pidiendo una tetera de cobre para entregársela. Smith no acepta porque no quiere tener una rehén en el fuerte. Uno de sus hombres, llamado Argal, no está de acuerdo porque si no lo hacen serán atacados muy pronto. Y al saber que Smith la ama, le dice a todos que su plan es casarse con ella y gobernar todo Virginia. Estos detienen a Smith y le quitan su puesto, para después ser torturado y obligado a trabajar por su desobediencia. Los colonos logran intercambiar a Pocahontas por una tetera. Luego la regresan al asentamiento y le enseñan su nueva habitación. Tiempo después, Newport regresa con más hombres a ese lugar, y más tarde Pocahontas se encuentra con Smith y este le explica lo que pasó, lamentando que no sirvió de nada haberla defendido porque ya es muy tarde. Pocahontas lo perdona y pasa el tiempo con él. Newport luego se encuentra con Smith y le ordena que deje de trabajar. Este obedece y niega presentar cargos contra el soldado Argal. El capitán luego le informa que el rey ha pedido que vuelva a Inglaterra para que dirija una nueva expedición, con el fin que busque una vía hacia las Indias. Más tarde una mujer llamada Mary es llevada a la habitación de Pocahontas para cuidarla. Después de presentarse descubre que la joven ha renunciado a su nombre. Luego la lava y la viste como uno de ellos. Pocahontas se siente diferente pero aún así le gusta su nueva forma de vestir. Smith se vuelve a encontrar con Pocahontas. A estas alturas ella lo entiende perfectamente porque ella habla su idioma. Después de pasar tiempo con ella se empieza a sentir mal porque sabe que la dejará. Días después el hombre se encuentra con un amigo llamado Ben y pide que le avise a Pocahontas que murió mientras viajaba. Al día siguiente la joven descubre que Smith la dejó y se echa a llorar. A pesar de su tristeza aprende a leer y escribir. Semanas después Ben se acerca a ella para decirle que Smith murió en el viaje. Esto ocasiona que la joven cubra su rostro con cenizas y deambule sin sentido por todo el lugar como si estuviera loca. Un grupo de colonos luego incendia la aldea del padre de Pocahontas. Esto ocasiona que todos sus habitantes se marchen de ese lugar. Con el pasar de los días la situación de Pocahontas sigue igual, y al ver a un hombre en el cepo se acerca para darle agua. Un inglés recién llegado llamado John Rolfe la observa, y al ver que sus ánimos están por los suelos se acerca a ella para acompañarla. Días después Pocahontas es bautizada como Rebecca, y luego recibe unos obsequios como despedida porque se irá a los campos a trabajar con John. Este menciona que entiende la situación de la mujer porque también perdió a su esposa e hija. Llega el momento en que ambos terminan abrazándose. Aún así tienen una comunicación un poco distante.
Tiempo después, John le propone matrimonio y vivir donde ella le guste. Rebeca acepta, pero no con muchos ánimos, y luego se pone a llorar diciéndole que es una manera de demostrar su felicidad. La boda se realiza los días y el capitán Newport dirige la ceremonia. Poco a poco Rebeca empieza a abrir su corazón hacia su esposo, olvidando a la vez su pasado. Meses después da a luz un niño a quien llama Thomas, y años más tarde los invitan a Inglaterra ya que Rey quiere ofrecer una audiencia en su honor. Mientras eso pasa, Smith se encuentra en las desoladas costas de Groenlandia. El tiempo sigue pasando, y un día mientras Rebeca pasea por el fuerte se entera por unas mujeres que Smith aún está vivo, por lo que se lo cuenta a su esposo agregando que anteriormente ella estaba casada con él. John se sorprende por la declaración. Aún así, semanas después emprenden el viaje hacia Inglaterra, donde también ha sido enviado el tío de la joven para conocer al dios que tanto hablan. Al llegar a Inglaterra, la gente se inclina ante Rebeca, mientras ella y los demás nativos se sorprenden al ver el lugar. Más tarde la mujer se presenta ante el rey y le muestra los animales que llevaron del Nuevo Mundo, entre ellos un águila americana y un mapache. John luego conversa con ella y se da cuenta que aún no tiene paz porque todavía ama a Smith. Además, por más que quiera, sabe que no puede hacer que se enamore de él. Aún así, Rebeca le da a entender que él es el hombre que siempre buscó. En esos momentos llega Smith. John, que ya lo sabía, deja que ambos se encuentren y conversen. Mientras ambos caminan por los jardines, John lamenta no haber llegado antes. Además, se ha enterado que la mujer se ha vuelto famosa en ese lugar. Luego le aclara que lo que pasaron en el bosque es lo único real que él conoce. Rebeca no le responde y se despide de él. Luego alcanza a John y le pide que regresen a casa, para luego llamarlo esposo y besarlo. Tiempo después, John escribe una carta a su hijo para que lo lea cuando crezca. En ella menciona que su madre enfermó de viruela cuando partieron. Ella estaba tranquila y solo le recordó que todos deben morir. John vuelve a regresar al barco con su hijo después de enterrar a su esposa, con el fin de seguir su viaje hasta América, dando por finalizada la película. La explicación del final nos muestra que Pocahontas entendió el rumbo que ella y Smith debían tomar, pero esto no hubiera pasado si no hubiera conocido a John Rolfe, quien la dejó que converse con Smith y escoja con quién quería quedarse, ya que entendió que el amor no se debe forzar. Al final, Rebeca o Pocahontas entendió que el amor no solo es darse cariño, sino pasar momentos juntos y nunca separarse. Al ver que Smith no le propuso nada de eso, decidió regresar con Rolfe, ya que fue quien quiso siempre estar a su lado y hacerle creer de nuevo en el amor. Fuera de todo, esta película nos muestra de la forma más real la historia de Pocahontas, donde los personajes son personas comunes como nosotros con sueños y sentimientos, junto a una perfecta fotografía que nos muestra una naturaleza exuberante y salvaje. Una buena historia del lado de buenos actores, en especial de Bale, ya que hace de un personaje tan creíble con un gran miedo a la pérdida. Sin duda una película muy recomendada.